vamos a hablar de los miedos, ¿no? ¿Qué tema? Justamente veníamos hablando de la pandemia y me parece que es bueno tomarlo como ejemplo, porque esta pandemia, si hay algo que nos ha hecho coincidir a todos los argentinos y mundialmente, es con el tema de convivir con un poco la incertidumbre, el temor o el miedo ante esta situación, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante poder discriminar y poder diferenciar entre el miedo que en realidad nos protege y el miedo que nos hace daño y nos paraliza. Fíjense en que hay dos tipos de miedo, podríamos decir, ¿no? O sea que no es tan mala palabra como pareciera. Vamos a hablar de esto más adelante, pero yo para esto me parece interesante remarcar que en realidad el miedo es una emoción necesaria, pero muchas veces puede paralizarnos y puede suponer un mayor peligro para nosotros que aquello mismo que nos asusta. Parece como medio un trabalenguas, pero para esto elegí una fábula que me pareció muy linda y muy pintoresca en relación a esto, y que tiene que ver con la fábula del rey y la peste. Dicen que había un rey árabe que estaba por atravesar el desierto, comienza a atravesarlo cuando de repente se encuentra con la peste, se sorprende de encontrarse con ella y le dice: «Detente, peste, ¿a dónde vas con tanta prisa?». Y la peste le responde: «Voy a Bagdad a buscar 5.000 vidas con mi guadaña que me pienso llevar». Sigue cada uno su camino, pasan unos días, otra vez en el desierto se vuelve a cruzar a la peste el rey, pero muy enfadado en esta oportunidad, y le dice: «Me mentiste, me dijiste que te ibas a llevar 5.000 vidas y te llevaste 50.000. Yo nunca mentí», dijo la peste. «Yo con mi guadaña me llevé 5.000. Y fue el miedo quien se llevó el resto, las 45.000 restantes». ¿Qué dice esto, no? Esta moraleja me parece que es muy interesante. Fíjense que tiene que ver con esto. Como muchas veces el miedo puede ser mucho más destructivo que aquello a lo cual le tenemos miedo o lo cual nos asusta. Esta moraleja creo que habla de esto en particular, ¿no? Donde en realidad creemos o tememos a veces algo y en realidad, el miedo es tan grande que nos termina como aquello que nos asusta, y lo vivenciamos y nos damos cuenta que en realidad el miedo era más grande y la idea era más grande y destructiva, o el temor, que el objeto, la circunstancia o a lo que le tuviésemos miedo, ¿no? O a la situación. Para esto necesitamos describir el miedo, que vamos a decir que es una de las emociones básicas. Las podemos considerar como una emoción primaria y universal que está caracterizada por ser una sensación desagradable por la percepción de un peligro o riesgo inminente, irracional, supuesto, que en algún punto puede tener que ver con algo del presente, del futuro o incluso del pasado. Siempre lo que causa el miedo es angustia, ¿no? Y esta genera una sensación de estrés que empieza a hacer que nosotros liberemos sustancias químicas y nuestro cuerpo sienta y perciba alteraciones orgánicas, ¿no? Como puede ser la taquicardia, que se acelera el corazón, la transpiración, que puede ser en las manos, en el cuerpo, ¿no? Hay gente que cuando describe eso dice que se siente bañado en agua y que la ropa se le moja de tanta transpiración porque es muy fuerte la sensación, en otros casos como un entumecimiento corporal. Siempre el miedo es visto como una sensación negativa. Por eso digo que, ojo, no nos engañemos, porque el miedo en realidad, a pesar de que es percibido como una sensación negativa, nos puede muchas veces salvar de ciertas situaciones. Es un mecanismo de defensa y podríamos decir de supervivencia ante ciertas situaciones de riesgo o de peligro. ¿Por qué decimos esto? Porque es una respuesta natural que tenemos todos los seres humanos ante una situación de posible riesgo. Pensemos un ejemplo concreto. Si yo paso por una casa, ¿no?, donde veo que hay un terrible perro con los colmillos afuera y que me quiere comer,
Y si yo paso como que nada y no me genera cierto temor o cierta sensación de resguardo, y digamos que ahí es algo como más preocupante de mi parte, ¿no? A ver, tomemos otro ejemplo que tiene que ver con la actualidad. El tema del COVID, que obviamente hay como mucha incertidumbre, quizás hay un poco más de conocimiento que antes, pero igual sigue siendo una situación de cierto temor y resguardo, llamémosle. ¿Qué pasaría si ante esta situación de pandemia, bueno, mucha gente le sucede, algunos por negación, otros porque el mismo miedo, digamos, hace que prefieran negarlo, otros porque no creen, por distintas circunstancias, pero bueno, pensemos que ante esta situación de pandemia haya quienes no hayan sentido nada de esto, por lo cual, bueno, al no tener temor, al no tener una alerta, no hubiesen tomado ningún recaudo, porque en realidad no hubiesen creído que en realidad esto podía traer consecuencias, ¿no? Fíjense en ahí la diferencia. Una cosa es el temor que nos protege, que en este caso sería, sí, existe el COVID, pero bueno, hay ciertos recaudos, hay muchas cosas de las cuales yo puedo hacer para protegerme, que serían los cuidados básicos que todos conocemos y tomar ciertos recaudos, y otra situación distinta es quedarnos ante la situación de que acá no pasa nada, ¿no? Ahí nos estaríamos exponiendo. Por otro lado está quien se paraliza ante esto y se queda entre cuatro paredes, que tampoco está bueno. Por eso vemos que hay distintas variantes y distintas facetas del miedo, ¿no? Por eso decimos nuevamente que está el miedo que nos protege, que es como un estado de alerta ante un riesgo que puede existir de manera inminente, y otro tiene que ver con una cuestión donde nos puede llegar a generar daño si en realidad nos paralizamos. Porque, a ver, hay quienes pueden decir, bueno, pero si yo tengo temor al COVID, ¿qué mejor que quedarme entre cuatro paredes? ¿No? De hecho, yo sé de gente que no ha salido desde el día 1 de la pandemia, sigue sin salir, y en realidad uno podría pensar, uy, bueno, está re súper protegido. No, en realidad es un daño, ¿no? Es un daño colateral, no es el COVID, pero también es dañino, porque no es bueno una situación de encierro y de aislamiento de tanto tiempo, ¿no? Es decir, ahí es un miedo, temor extremo que ha generado un daño colateral, porque esto también trae consecuencias. Entonces, una cosa ha sido el tiempo que fue necesario y de alguna manera fue determinado como que, bueno, estaban muy limitados los contactos y demás, y otra es este periodo donde por ahí hay un poco más de flexibilidad, teniendo que seguir cuidándonos, pero bueno, hay como marcada diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Estar paralizados y por el otro cuidarnos y tomar recaudos, que ahí sería el miedo, digamos, que tiende a protegernos, ¿no? Como modo de supervivencia. Por eso decimos que es un mecanismo de defensa que tiene que ver con la supervivencia. En este punto ahí lo podemos pensar como algo más sano. Siempre hay como muchos miedos que son comunes o conocidos. En general mucha gente tiene miedo a la muerte, ¿no? Que también tiene que ver con el instinto de supervivencia. Pero, a ver, volvemos a lo mismo, a los extremos. Una cosa es que todos sepamos que en algún momento obviamente vamos a morir, no sabemos cuándo, y otra cosa es que estemos permanentemente pensando en la muerte. En este punto ahí sí se tornaría algo totalmente insoportable, porque si yo todo el tiempo estoy pensando que en algún momento me voy a morir, no podría vivir, digamos, sanamente o libremente, porque ahí se tornaría una obsesión. Entonces ahí sería un miedo tan exagerado que me impediría llevar una vida normal, ¿no? O desarrollar ciertas actividades como en cualquier otra circunstancia. Entonces, fíjense cómo varía también, ¿no? Es decir, es un miedo que de una u otra manera todos los tenemos, o cierta sensación, algunos es un simple temor, en otros es esto de lo desconocido, de la incertidumbre, de qué pasa después. Cada uno podrá tener su teoría, su creencia, su idea, que puede estar ligada o no a la religión. Bueno, pero en sí es un hecho que sabemos que es real, que así como nacemos, en algún momento nos vamos a ir. Entonces esto genera, que tiene que ver más que nada con la incertidumbre y el desconocimiento, ¿no? Que es lo mismo que ha traído la pandemia. Es decir, creo que el gran temor tiene que ver más que nada con la incertidumbre y el desconocimiento. Esto mismo sucede si nos ponemos a pensar ante una situación de salud, ¿no? Si alguien tiene un problema de salud, de repente, obviamente puede preocuparse, hacer estudios, ir al médico,
Pero en realidad en el momento de tener un diagnóstico, fuera cual fuere, seguramente va a haber alguna situación o sensación de alivio. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sé, que conozco, que ya deja de ser una incertidumbre, ¿no? Un diagnóstico es algo más del orden de, salimos del lado de la incertidumbre, porque yo ya estoy conociendo de qué se trata, yo ya puedo buscar recursos para poder superar esa situación. El tratamiento indicado, la medicación indicada, poder hacer consultas, obviamente podré estar atento o atenta, quizás un poco preocupada, pero es distinto, ¿no? O sea, a la incertidumbre de no saber, porque ahí puede haber muchas variantes y generalmente cuando uno está preocupado la cabeza suele ir a los lugares más oscuros. De esta manera, si yo tengo la certeza de que es, por lo menos con un diagnóstico puedo saber a qué apuntar. Tengo más recursos. Creo que con esto tiene que ver también el tema del impacto que tuvo y que tiene aún la pandemia, ¿no? Algo desconocido que viene a irrumpir de manera inesperada, de lo cual todos, hasta los profesionales, infectólogos, tenían en un principio total desconocimiento. Y que no fue solo acá, sino que fue mundial. Así que ese es el mejor ejemplo que podemos tener para esto de el temor, el ligado, digamos, al miedo y como mecanismo de defensa. Como digo, que en este ejemplo podemos tomarlo como algo del lado positivo, si es en el punto justo, y buscamos recursos para protegernos, o del lado negativo, si nos quedamos encerrados en una posición negativa, digamos, ¿no? Porque es una posición extrema. Otro miedo que mucha gente tiene es miedo a perder la autonomía. Obviamente que la gente o las personas que tienen temor a perder la autonomía es porque en algún punto han logrado la autonomía, que no a todo el mundo le sucede. Por eso digo que no es a todo el mundo, pero a mucha gente sí le sucede esto. Otros que sabrán, y hemos hablado en alguna oportunidad, es temor a la soledad. Mucha gente tiene temor mucho a la soledad y por eso muchas veces termina en situaciones complejas, ¿no? Donde tiene que ver con esto que hablamos antes, donde dijimos que muchas veces, el miedo es una emoción necesaria, pero muchas veces puede paralizarnos y suponer un riesgo mayor del que en realidad tiene lo que nos asusta. Bueno, acá con la soledad pasa lo mismo. Puede haber miedo a la soledad, pero muchas veces, por evitar la soledad, se recae en buscar compañías que en realidad no son las indicadas, y en este punto, fíjense, también se recae en algo que es peor, ¿no? Es decir, en este punto el tema es trabajar sobre la soledad, y esto no tiene que ver con apuntar, esto que digo, a buscar estar solos. Son cosas diferentes a las que me refiero. Yo apunto a que podamos aprender a disfrutar de nuestro tiempo, de estar solos, de estar bien, de sentir que no solamente podemos estar bien y tener bienestar si estamos con otra persona todo el tiempo, ¿no? Desde hacer una actividad hasta una relación de pareja, en todos los ámbitos, de que sí podemos disfrutar obviamente de estar con otros, pero que fundamentalmente tenemos que estar bien con nosotros y tratar de hacer cosas que nos gratifiquen. Porque por eso creo que la soledad cobra como pasa a ser como algo terrorífico muchas veces y es visto como una mala palabra, cuando en realidad la soledad puede ser vivida por momentos y por muchas personas de una manera gratificante, ¿no? Estar solos no tiene que ver con sentirse solos muchas veces, porque muchas veces hay gente que está acompañada y realmente está sola, ¿no? Sea en ámbitos de pareja, en ámbitos familiares, con amigos, ¿no? Donde no hay una escucha real, donde no hay un acompañamiento, donde hay relaciones de amistad donde solamente están por intereses, o para compartir lo bueno y no lo malo. Digo, en este punto entonces también hay una soledad. Entonces, fíjense en el abanico que se abre en relación al miedo, en relación a la soledad, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos y que ahí tenemos que apuntar a tratar de elegir la más favorable, ¿no? Y en este punto, el miedo a la soledad, me parece que estaría bueno como poder desmitificar esto, ¿no? De que ocupa un lugar la soledad tan terrible pareciera, cuando en realidad, como dije antes, depende el trabajo que uno haga con lo personal, puede ser algo fabuloso, disfrutar estando también de cosas solo muchas veces, como también hacerlo estando en compañía.
y que la única manera de poder disfrutar de la vida no es siempre estando en todo momento con alguien. Hay gente que le cuesta muchísimo disfrutarlo. Otra vez un paciente me contaba que había tenido que viajar por trabajo y había disfrutado de una cena en un lugar lindo, ¿no? Bueno, y realmente, y por ahí podría ser algo, puede sonar algo banal, y no lo es, porque mucha gente no puede. Hay gente que le gusta, por ejemplo, y tiene la posibilidad de ir a tomar algo a un lugar lindo, y por ahí es algo que le guste disfrutar, pero como por ahí sea la circunstancia que en ese momento están solos, no lo pueden llevar a cabo. Entonces, ahí también, ¿no? El miedo a la soledad pasa a ser como un gran gigante que, bueno, estaría bueno poder como romper con estas estructuras tan arraigadas y poder ir en búsqueda de lo que nos hace bien a cada uno. Cuando los miedos son tan intensos pueden llegar a desencadenar en muchos trastornos, ¿no? Algunos son los trastornos fóbicos que, bueno, comúnmente se denominan las fobias, que en realidad ahí son temores muy intensos, específicos, muchas veces hasta irracionales, y que tienen que ver, están dirigidos a circunstancias, situaciones o a veces hacia objetos específicos. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, hay gente que puede tener fobia a algún animal, a volar. A volar me refiero, obviamente me estoy refiriendo a subirse a un avión, ¿no? Nadie puede volar. Bueno, en el sentido literal de la palabra. Podemos volar de otras maneras, ¿no? En parapente, sentimos que volamos, si no tenemos en paracaídas, estamos en un avión, pero bueno. Desde este lugar, digo, mucha gente a los espacios abiertos también tiene miedos, hay quienes tienen lugares a los espacios cerrados, a ciertas situaciones específicas. Bueno, hay muchísimas fobias que se desencadenan y que en realidad generan una situación, como dije antes, de angustia y de mucha ansiedad y evitación. Porque siempre se tiende, la persona, digamos, en este caso, que tiene un temor, miedo tan intenso y, digamos, hasta irracional por momentos, tiende como a evitar montones de situaciones a las cuales teme, no las enfrenta, ¿no? Entonces, fíjense en cómo todo esto puede desencadenar, si no es en el punto justo, en situaciones que realmente son tormentosas y que son patológicas, ¿no? Por eso siempre digo que en estos casos, hay mucha gente que a veces se autodiagnostica, ¿no? Alguna vez lo he dicho porque esto me parece importante repetirlo, porque en realidad pasa a ser algo popularmente muy usual y no está bueno a veces. Hay gente que dice, bueno, yo soy fóbico a, o soy, bueno, a veces podemos tener temores a ciertas cosas, pero eso no determina lo que se entiende, digamos, desde la psicología por un trastorno fóbico o una fobia. Siempre los diagnósticos tienen que estar dados por un profesional porque hay muchísimos síntomas, de los cuales, por ejemplo, para la fobia o los trastornos fóbicos o cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad, cual fuera, ataques de pánico, tienen cierta cantidad de síntomas, que son muchísimos, de los cuales por lo menos tiene que haber cierta cantidad que se repitan regularmente, diariamente y durante un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, 5 o 6 meses, depende. Pero digo, estos son los 3 requisitos necesarios para poder hacer un diagnóstico que solo lo puede hacer un profesional. Podríamos pensar muchísimas cosas en relación al miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo miedo, ¿cómo lo supero? El miedo y la inseguridad que esto me genera. Bueno, son diversas las situaciones que podemos afrontar, pueden tener que ver, como dijimos, con una cuestión, en este caso, de la pandemia, que despierta un montón de temores, puede tener que ver con cuestiones personales de cambios, donde, por ejemplo, siempre digo que no es bueno tomar decisiones si están basadas en el miedo, ¿no? Como en una situación de crisis. Son puntos que siempre digo, cuando uno está en una situación de crisis no es momento para tomar determinaciones. Sé que a veces es difícil y es imperioso, depende qué. Si estamos, por ejemplo, hablando de una situación de pareja, donde una persona está en crisis, pero también está en riesgo, bueno, es indefectible que hay que tomar una determinación. Son hechos excepcionales. Ahora, en otro tipo de cosas, nunca está bueno tomar en medio de una crisis una decisión, porque obviamente uno lo haría en medio de una situación de ansiedad y por ahí toma decisiones que no son las mejores o las más acordes para cada uno. Entonces, bueno, a veces uno hace lo que puede. Digo que mientras se pueda, siempre es bueno tomarse un tiempo y que no sea en una situación de crisis o de intenso miedo.
Por ejemplo, hay otro tipo de temores o miedos que son muy comunes. A ver, gente que dice, me gustaría cambiar de trabajo, pero tengo miedo, porque acá estoy, no tan mal, pero si voy a otro y puedo estar peor. Bueno, a ver, siempre cuando uno sale de la zona de confort, que tiene que ver con lo cotidiano, uno tiene miedo y es un temor lógico que todos enfrentamos ante una situación, una experiencia nueva, pero muchas veces vale la pena, ¿no? Siempre salir de la zona de confort genera incomodidad, porque siempre que nos movemos en la misma zona ya sabemos de qué más o menos se trata. Pero bueno, la vida se trata muchas veces de desafíos y de ir en búsqueda de lograr cosas que están por fuera de la zona de confort, porque de eso se trata, ¿no? Si no, no sería un desafío. Entonces, me parece que es interesante en este punto, por ejemplo, tratar de cuando uno elige objetivos y metas que no sean inalcanzables, pero esto lo digo desde un lugar, todos nos podemos proponer metas obviamente altas o las que querramos, pero digo, a veces hay gente que se sabotea proponiéndose metas que son extremadamente inalcanzables, entonces se frustran con facilidad. Y esas metas, más allá de conllevar el miedo normal de experimentar algo nuevo, lo que garantiza es la frustración. Entonces me parece interesante considerar que es normal cuando enfrentamos una situación nueva, o por ejemplo una ruptura de pareja, ¿no? Que a veces hay que tomar determinaciones que conllevan miedo. O sea, estoy mal, pero temo estar peor si yo corto esta relación. Bueno, vale la pena jugarse. Siempre digo, porque muchas veces he escuchado en el consultorio que gente cuando toma decisiones suele decir, bueno, pero esto lo tendría que haber hecho antes, porque esto pasó tanto tiempo y lo hago ahora. Bueno, felizmente, si es para bien, ¿no? Uno hace las cosas muchas veces cuando puede, no cuando quiere, todo tiene un proceso, más situaciones que son complejas de decidir, pero vale la pena, ¿no? Siempre digo que nunca es una frustración tomar decisiones. Aunque las cosas no resulten como esperamos, creo que el fracaso pasa por otro lado, que tiene que ver con muchas veces no hacer por miedo, ¿no? Porque el temor vamos a tener siempre ante lo nuevo, siempre va a estar esta experiencia de no saber qué va a pasar, de la incertidumbre, pero bueno, forma parte de lo natural y del cambio. Esto hay que hacerlo, hay que enfrentarlo. Y me parece que ese es el punto interesante a tener en cuenta. Por otro lado, me parece que a la hora de tomar decisiones y de enfrentar estos temores es muy importante no tener en cuenta, y esto no quiere decir que no podamos escuchar al entorno, como siempre digo, pero no estar tan pendiente de lo que los demás puedan pensar de las decisiones personales que tomamos. Porque siempre la opinión ajena, aunque sea con la mejor intención, va a estar impregnada de la propia subjetividad. Yo puedo tener el temor lógico de un cambio, de iniciar un cambio o experimentar, por ejemplo, un cambio de trabajo, como dije antes, pero por ahí la persona que me aconseja es más temerosa que yo aún. Entonces, por ahí su consejo lo único que va a hacer es sumar temor, por más que sea con la mejor intención. Siempre es bueno tomar quizás los consejos, pero hay que centrarse en tomar decisiones netamente personales y nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que tienen esas decisiones, sean las que esperamos o no, porque no siempre todo va a salir como esperamos, nada es perfecto, eso es importante tenerlo en cuenta, ni todo se va a dar en los tiempos que por ahí esperamos, ¿no? Fíjense que este tema del miedo abarca tantos ámbitos, porque en realidad es una emoción, como dije, primaria y universal. Nos pasa a nosotros, le pasa a los chinos, a los alemanes, a todo ser humano. Entonces está en todos lados, nada más que hay gente que por ahí es más proclive a ser temerosa, a no animarse, a quedar por ahí en el miedo, ¿no? Encerrado o rumiando en tomar decisiones, pero nunca las ponen en acto. Hay quienes son más decididos. Ojo, que a veces pareciera que hay gente que es muy decidida porque toma decisiones y que no tiene miedo, no, y no pasa por ahí. Cuando alguien toma decisiones todo el tiempo acá allá y nunca se para a pensar, ojo, porque ahí por ahí pareciera ser alguien muy seguro y en realidad está encubriendo otro tipo de cosas, otro tipo de temores. Nada más que lo pone en acto, como decimos los analistas, ¿no? Digamos, ahí no hay como un proceso, está todo el tiempo en actividad, pasando de un lado al otro y nunca se detiene a pensar. Y toma decisiones de manera abrupta. O sea que fíjese que si nos paralizamos ante las decisiones y no actuamos, o si todo el tiempo estamos tomando decisiones y nunca nos detenemos a pensar,
ahí me hace ruido las dos cosas, ¿no? Siempre es bueno detenerse a pensar, a ser, como digo, autocríticos, a pensar en las decisiones que tomamos, a no esperar a que todo sea perfecto, a aceptar que somos humanos y que podemos tener temor y que es lógico que lo tengamos, pero que bueno, esto sea, digamos, podamos regular, ¿no? Y que los podamos enfrentar en todo caso, que sean desafíos, que contemplemos que tengamos temor, pero que este temor no nos termine paralizando, porque esto sí genera daño, ¿no? Y frustración, el no hacer. Entonces podemos estar preparados, como pasó con la fábula del rey y la peste, ¿no? Donde la peste muy claramente dice, no, yo no mentí. Yo me llevé solamente 5.000 vidas. Yo sesgué 5.000 vidas, que fue lo que te dije. Y el miedo fue quien se llevó las 45.000 restantes. Fíjense ahí cómo se ve con claridad cómo el miedo puede ser tan destructivo a veces para los seres humanos que, digamos, puede hacer mucho más daño que aquello a lo cual tememos. Mucha gente a veces en el consultorio cuando teme por ciertas experiencias naturalmente, ¿no? Y después las atraviesan, dice, uy, pensar que yo me hice tanto problema por esto y en realidad resultó ser mucho menos, o en una situación de examen, por ejemplo, ¿no? Es lógico que uno tenga ansiedad, es lógico que uno tenga temor y demás, pero bueno, una cosa es quedar paralizado y no poder ir a dar el examen y otra cosa es ir y darlo y después hacer la distancia, ver que en realidad por ahí no era tanto como uno suponía. Siempre lo que yo veo en el consultorio, a veces escuchando historias muy difíciles, uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona esté en pie con todo lo que pasó? ¿Cómo puede ser que pudo enfrentar los miedos a tal situación, tal que vivió? Lo que me he dado cuenta es que muchas veces nos subestimamos nosotros mismos y muchas veces tenemos muchas más capacidades y herramientas de las que suponemos a la hora de enfrentar los miedos y enfrentar las situaciones adversas. Porque muchas veces, esto lo escucho, ¿no? Claramente, y que lo dicen, yo pensé que no iba a poder. O bueno, creí que esto me iba a poder y pude, ¿no? Es decir, que sorpresivamente descubrimos a través de las situaciones que vamos vivenciando que muchas veces contamos con más recursos de los que creíamos. Así que atentos a mirar para adentro, porque a veces nos quedamos perplejos en situaciones que nos generan temor y miedo y nos sentimos chiquititos y no miramos para adentro y vemos todo lo que tenemos para poder enfrentar esa situación nueva. Como digo, a veces tenemos más recursos de los que creemos. Así que, bueno, creo que básicamente tenemos que confiar en nosotros y de esta manera darnos un voto de confianza, porque muchas veces los seres humanos somos muy duros con nosotros mismos y nos cuesta ver las cosas positivas y ponemos siempre el acento en las negativas, ¿no? Quien tiene miedo a enfrentar un negocio, y pero ¿por qué? No debería tener miedo, no debería, no, sí, ¿por qué no? Si es algo nuevo, una operación, y sí, bueno, a ver, puede ser una operación sencilla y simple, pero es una experiencia nueva para esa persona, entonces es lógico que tenga temor. Por ahí lo que ayuda es que pueda preguntar, en este caso a su médico, que hay muchos casos que lo hacen los médicos y muchos que no. Por ejemplo, en una intervención explicar qué es lo que le van a hacer, yo estoy diciendo algo que parece obvio, pero yo lo he escuchado a lo largo de los años, muchas situaciones donde no hay mucho diálogo o mucha explicación con respecto a esto, como si el paciente debiera saber en qué consiste la intervención o cómo va a ser el posoperatorio. No sucede siempre, afortunadamente, pero algunas veces sí. Por eso siempre digo que uno tiene derecho a preguntar, como paciente en este caso, en el ejemplo que les doy, me van a operar, bueno, a ver cómo va a ser, cuáles son. Ninguna duda, ningún temor es tonto, es ilógico, porque esto es normal que suceda. Así que me parece que hay que dar lugar a esto y no negarlo. No negar los temores, sino ponerlos en palabras. Si es una intervención, preguntar en qué consiste, cómo va a ser el postoperatorio, de qué se trata. Digo, uno tiene que para esto hablar. Fíjense en cómo otra vez aparecen los miedos ahí en primer lugar, ¿no? Y esto uno lo ve con mucha claridad en los niños, ¿no? Cuando empiezan en cierto periodo a tener ciertos miedos lógicos, qué importante que es que el adulto pueda ayudarlos a poner en palabra esto de los miedos y darles seguridad y tranquilidad. Porque sí, claro que sí. La comunicación siempre tranquiliza y facilita y colabora a
a que los miedos disminuyan. Y si los miedos disminuyen, podemos avanzar. Si no preguntamos, si no sabemos, terminan siendo como grandes monstruos. Bueno, a ver, vamos acá a leer para poder interactuar con ustedes. Vamos acá. A ver. Muy bien. Gracias. Acá saludan por el encuentro 50. Muy bien. ¿Qué tal, Mariela? Buenas noches. Silvia, buenas noches. Débora, Nadia, Néstor. Bueno, no los he saludado antes. Claudia, María Eugenia. Acá. Bueno, Claudia dice, los cambios me desacomodan bastante, me causa mucha incomodidad y miedo, los venzo pero me cuesta. Bueno, mirá qué interesante. Es que esto es normal, Claudia, que suceda. Algunos más, otros menos. Pero bueno, uno puede trabajar en esto, pero es natural. Sería ilógico que ante un cambio alguien no registre nada, ¿no? Esto es como pensar, vamos a una situación extrema, es como pensar que alguien ante la pérdida de un ser querido esté como si nada, ¿no? Pasó una semana nada más y acá no pasó nada. Hace poco me había enterado del caso de un amigo de un paciente que me decía que, bueno, había tenido una pérdida importante y que había organizado una fiesta al mes. Y yo pensaba, bueno, esta persona se está escapando, está evitando, tiene mucho miedo ante esta situación y evidentemente está, aunque la lectura quizás sea otra, se me ocurre pensar que es una posibilidad, por todo el contexto del cual me contaba, se está tratando de escapar de esta situación, ¿no? Acuérdense que genera mucha ansiedad y miedo, el miedo, ¿no? Y evitación. Y bueno, y las situaciones difíciles, los cambios, una pérdida de un ser querido genera estas cosas. Entonces, bueno, puede ser muy criticable, pero me parece que trata de tratar de entender y creo que este era como un ejemplo válido, ¿no? Y Claudia, esto también obviamente es un cambio, cual fuere, que trae esto, ¿no? Y lo importante es enfrentarlo, como vos decís. Silvia dice, creo que siempre que tomamos decisiones de cambios rotundos es cuando tocamos fondo, por lo general y mayormente es para bien, porque nos hace un clic sin darnos cuenta. Sí, es que muchas veces cuando son decisiones importantes y trascendentales necesitamos de tiempo para poder procesar. Siempre. El miedo da miedo, claro que sí, claro que sí. Y los cambios, muchísimo miedo, porque como dije, si uno está en una zona de confort, ¿cuánta gente ha dicho más vale malo conocido que bueno por conocer? Esa frase puede ejemplificar cualquier tipo de situación o de cambio, o sea, de una pareja, de un trabajo, ¿no? Más vale conocido que bueno por conocer. Bueno, yo siempre digo que las frases populares tienen un buen asidero, ¿no? Siempre son sustentables. Así que esa creo que es una. Es cierto, siempre se puede, dicen acá. Sonia dice, siempre se puede. Claro que sí, cuesta esfuerzo muchas veces, pero se logra. Acá Patricia dice, absolutamente de acuerdo, preguntar es un derecho y no hay que tener vergüenza de preguntar. Sí, pero yo a lo largo de los años he visto que muchas veces mucha gente siente por ahí vergüenza de preguntar porque siente que puede preguntar o de tener temor, ¿no? Como si no se debiera. Y en realidad hay que preguntar siempre. Es posible que a veces haya un miedo, entre comillas, sano, algo así como una alerta. Exactamente. Por eso decía que el miedo tiene dos caras, podríamos decir. El miedo como una alerta, como una protección, como un mecanismo de defensa, de supervivencia ante algo que nos supone un riesgo y podemos tomar recaudos. Ahí sería algo favorable el daño, como una protección. Y por otro lado, el que no. Digamos, si es en extremo, nos paraliza, nos genera cierta impotencia de poder avanzar porque es demasiado intenso, grande y sentimos que no lo podemos atravesar, bueno, ahí sí es dañino. Acá dice María Teresa, te frena, no te deja hacer. Cuando el miedo es intenso eso sucede, por eso digo que es tan importante trabajar en esto y cada uno se reconoce. A veces hay gente que por ejemplo, en áreas laborales, digamos, tiene mucho desenfado, va hacia adelante, no tiene temor, se sienten muy seguros. Y hay gente que en otros ámbitos son más vulnerables, más inseguros o temerosos, entonces les cuesta más.
Cuando uno tiene identificado esto, me parece que es muy interesante porque es un punto de partida para poder trabajarlo, ¿no? En lo personal, bueno, quienes hagan terapia lo trabajarán en su espacio terapéutico, pero digo, es como tener un conocimiento, un autoconocimiento mayor de cada uno y decir, bueno, a ver, yo tengo, este es mi talón de Aquiles, este es mi punto flojo, esto es lo que yo tengo que trabajar para poder mejorar y sentirme más seguro, ¿no? Esto pasa siempre, digamos que hay quienes por ahí en algunos ámbitos se manejan con mayor seguridad o con menor temor. Buenas noches Alejandro, bienvenido. Buenas noches Sandra, buenas noches. ¿Cómo va? Marcela, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, fíjense cómo esto de los miedos es tan amplio, ¿no? Porque no es sencillo de abordar. Obviamente todos en alguna situación hemos tenido y tendremos miedo. El punto es cuando esto se torna tan intenso y hasta en algún punto irracional que nos impide llevar una vida cotidiana normal o como la que queremos o elegimos. Ahí sí ya estamos en un terreno de lo patológico y ahí necesitamos consultar para buscar ayuda. Acá dice Maye, preocuparse por todo ante una incertidumbre sobre preocuparse por los demás siempre pensando que va a pasar lo peor. Bueno, interesante. Perdón. Esto pasa muchas veces. Esto es interesante, porque hay gente que tiene como rasgo de personalidad siempre una preocupación constante. Se preocupan cuando hay motivo, uno podría pensar, reales, y se preocupan cuando no los hay. Es decir, el punto es estar siempre preocupados. Obviamente no es algo consciente, es algo inconsciente, pero en algunas personas es sintomático. O sea, su vida está basada en una preocupación. Entonces, ahí también es algo sintomático, ¿no? Porque, digo, no es algo, todo lo que es, o sea, una cosa es que uno se preocupe por ciertas situaciones, o se ocupe, perdón, y otra cosa es que uno viva preocupado por todo, ¿no? O sea, ahí hay un problema que habla más de la persona que del hecho que pueda preocupar. Entonces me parece que es bueno siempre tener en claro, poder discernir y diferenciar. En relación a lo que hablamos del miedo, cuando el miedo es sano, cuando no, cuando es excesivo, y cuando también estamos preocupados de manera lógica y cuando estamos preocupados de manera desmedida, ¿no? Porque entonces ahí también pasa a ser un síntoma. Acá dice, el miedo excesivo no es sano, lleva a estar en alerta constante. Claro, sí. Bueno, a eso íbamos cuando hablábamos también en algunos casos de las fobias, por ejemplo, ¿no? Como tantas otras patologías. Si uno está en alerta constante, es una situación de estrés permanente que hace que uno nunca se pueda relajar. Bueno, esto es lo que experimentó mucha gente, más que nada en cierto periodo de la pandemia. No estoy diciendo que después no hayan aparecido otros cuadros, pero hubo un periodo que fue ese periodo tan, digamos, de aislamiento más marcado, donde pareciera que el desconocimiento era mayor, donde todavía había más incertidumbre, más miedo. Bueno, ahí fue como un periodo muy devastador, ¿no? Y ahí, bueno, aparecieron como muchas secuelas, y muchas secuelas han aparecido ahora también de gente que por tanto encierro, por tanto miedo, ha experimentado otras patologías. Por eso digo que los extremos nunca son buenos en ningún ámbito. Cuando sentimos que hay algo que en nuestra vida pasa a ser como el eje y el núcleo, sea la preocupación, sea el miedo, sea la ansiedad, cuando tienen un protagonismo, porque también, a ver, hablemos por ejemplo, que decíamos que el miedo genera ansiedad y evitación, porque uno tiende a evitar lo que lo asusta, obviamente, o a lo que le tiene miedo. Si es en cuestiones como hablábamos del ejemplo del perro con los colmillos, que es lógico que tengamos esa sensación, o si de repente nos pasa con lo del COVID, que también es lógico porque es un desconocimiento, pero tomamos recaudos y nos mantenemos y podemos sobrellevar una vida medianamente normal, bueno, no es para preocuparse. Ahora, si el punto es desmedido y hay algo de esto, sea la ansiedad, la preocupación, el miedo, pasa a ser protagonista, bueno, ahí es una alerta para tomar en cuenta que tenemos que tratar de buscar ayuda. Porque ahí es donde estamos como
perdiendo el eje, digamos. Bueno, acá dicen, Patricia, en lo personal estuve en una situación laboral marcada por el miedo por un jefe muy psicópata. Bueno, los psicópatas siempre de una u otra manera, digamos, ejercen miedo, ¿no? Despiertan temor en el otro a través de la manipulación, por ejemplo, y a veces muy sutil, generalmente es muy sutil, otras no, es más marcada, pero siempre, digamos, termina siendo como una herramienta el miedo para lograr manipular y lograr su objetivo. Acá dice, pude resolverlo cuando me pregunté, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Eso es brillante, esa pregunta. Esta es la pregunta que yo siempre digo a los pacientes cuando están preocupados por alguna situación extrema, ¿no? Es una pregunta que yo la tengo como pilar. Bueno, a ver, ¿cuál es el temor? Y a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y cuando se ponen a pensar qué es lo que podría pasar, que fíjense que se pone en palabras un temor, cómo cambia la cosa, ahí se dan cuenta que en realidad no es tan terrible como imaginaban. Por eso digo qué importante que es poder poner en palabras lo que uno le pasa, ¿no? Porque muchas veces es el miedo el que paraliza y es más grande que el temor a la cosa que teníamos. Como el ejemplo de la fábula que di en un inicio. Me parece que esa fábula del rey y la peste es la frutillita del postre para el tema de hoy. Bueno, acá dice Patricia, me ayudó mi psicóloga, claro. Bueno, eso es muy bueno, es un trabajo en conjunto, así que más allá de tu psicóloga, ahí vos fuiste la protagonista. Bueno, quiero despedirme, aunque no lo crean, voy a seguir trabajando, así que tengo que ser puntual hoy porque tengo un paciente más y quiero saludarlos, le quiero agradecer por estos 50 programas y por los que vendrán, porque, bueno, también, digamos, ustedes forman parte, como dije en un inicio, de este punto de encuentro que se fue armando sobre la marcha y fíjense, ¿no? Porque esto también tiene que ver con lo que hablamos del miedo. Uno podría pensar que la primera vez que hice el primer vivo, no voy a decir que tuve miedo de paralizar, pero sí que dije, bueno, ¿cómo va a salir? Yo con la tecnología no hacía uso más que lo cotidiano de hablar y demás, y sin embargo, bueno, la empecé a usar para grabar, así que para mí también fue una situación nueva, de desconocimiento, pero pensé en el objetivo que era tratar de tener alcance y poder interactuar. Así que bueno, me parece que de eso se trata, animarse, no tener miedo a que las cosas no resulten totalmente como queremos, porque nada es perfecto. Me parece que lo importante es ponerle onda y hacer lo mejor que podemos y ser conscientes de eso, que estamos haciendo lo mejor que podemos y que no somos perfectos, nadie lo es. Y bueno, teniendo ese concepto somos un poco más flexibles con nosotros, porque muchas veces lo que escucho en el consultorio es una cosa muy rígida, de mucha dureza, y digo que muchas veces no hay más verdugo que uno mismo. Así que empecemos a cuidarnos más, cada vez a querernos más y aceptar las cosas que hacemos y tratar de mejorarlas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, abajo los miedos. Bueno, acá saluditos hermosos, pienso que es un gran desafío, vale la pena enfrentar los verdaderos miedos, totalmente de acuerdo, porque nos sentimos fortalecidos. Gracias por los saludos de los programas, muchas gracias. Bueno, beso grande para todos, abrazo virtual, que tengan una hermosa semana, nos vemos el próximo viernes y como digo siempre, traten de disfrutar lo más que puedan y de mejorar lo que quieran mejorar, pero poner el acento en las cosas buenas que siempre hay hasta en los peores momentos. Beso grande para todos, nos vemos la próxima.